Buenos días, John. Buenos días. Buen día, profesora. Bien, voy aquí voy a poner compartir pantalla. Faltan todavía 2 minutitos y me vas a decir si ves lo que yo estoy colocando. En este momento sí lo estoy viendo. Perfecto. ¿Por tu casa está lloviendo? Estuve lloviznando, pero ya escampó. Por acá, por mi casa, está lloviendo fuerte. A lo mejor no hay muchos estudiantes que se puedan unir. Yo vivo por El Dorado. ¿Tú por qué área vives, John? Yo vivo en Tocumen. No está lloviendo. Ah, dijiste que estaba lloviendo, pero escampó. Sí. Hay varios Lloviendo o no lloví. lloviznando. Buenos días, profesora. Italia, ¿cómo amanece? ¿Por tu área está lloviendo? Sí, pero no mucho, poquito. ¿Cuál es tu área? Va. Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo. Estoy preguntando porque yo vivo por El Dorado. Está lloviendo. A lo mejor no puedan unirse muchos. Bien, vamos a empezar. Ya está Katia Barba uniéndose. Nosotros teníamos hoy varias cosas. John, ayer cuando estaba cerrando, Buenos días, profesora. buenos días, a mí me pareció que tú me escribiste que algo se quedó en el tintero. Yo estas reuniones Zoom las voy subiendo poco a poco porque ellas están en alta resolución. Pero de todas formas, aunque yo las vaya subiendo, recuerden que yo todas las clases ya yo las tengo grabadas de este módulo en YouTube. Yo no me acuerdo si yo les dije a ustedes ayer que tenían que verlas y en la parte de comentarios tenían que escribir su nombre y el grupo al cual pertenece. Yo les dije eso ayer, Mixalia. Sí, profesora. Ah, bueno. Bien. Les mandé, les dije que hoy había interrogatorio, ¿verdad? Correcto. Y vamos a analizar artículos del Sí, libro nos dejó 2 problemas y había que escoger un artículo para analizar. para analizarlo. John, ¿qué me querías preguntar, hijo, ayer? Era justamente lo que usted acaba de comentar acerca de la actualización de los videos en su canal de YouTube. La actualización es lo del Zoom. Exacto. Lo del Zoom, las clases. Miren, no se preocupen tanto por el Zoom, porque eso irá subiendo en la medida en que yo pueda hacer la conversión de esas reuniones. Las primeras me fue súper fácil subirla, pero ahora tengo que añadirle algunas cosas a lo mejor por mismas estipulaciones para subir al canal YouTube. Pero lo que a mí me interesa es que ustedes vean las clases. Las clases no tanto la de Zoom, sino todas las que yo he colgado en el canal, porque esas les voy explicando tema por tema. Bien, vamos a empezar. De todas formas, dime, John, nosotros vimos la aplicación, el tema 2, la vigencia de la ley en el tiempo. Y yo los mandé a que buscaran en YouTube. Esto lo vimos aquí. Y vamos a iniciar con Digamos, el tema de la ley penal en el tiempo y en el espacio. en
en el tiempo del espacio. Bueno, vamos a hacer las preguntas y solo voy a hablar aquí rápidamente. Voy a tomarme unos 5 minutos a darle oportunidad a que otros se integren. Fíjense, la aplicación de la ley tiene que ver sobre todo el aspecto de la individualización de la pena más que todo, ¿no? Al momento en que el juez va a individualizar la pena, es decir, dictar sentencia, porque el juez individualiza la pena al momento en que dicta sentencia. Y para eso, en cuanto a la ley, tiene que tomar en cuenta 3 aspectos, ¿no? Si la ley está vigente, el lugar donde se va a aplicar y las personas a quien la va a aplicar. La más común que usted ha escuchado tiene que ver con la vigencia de la ley penal. La vigencia de la ley penal es la aplicación de la ley penal en el tiempo. Y ella está regulada en el título primero del libro primero, aplicación de la ley penal, capítulo primero. Fíjese que siempre ubico vigencia de la ley penal en el tiempo, en el artículo 17. Esto gira en torno al principio de la irretroactividad de la ley, es decir, aplicar la ley vigente implica la irretroactividad de la ley. Yo no puedo aplicar una ley que no está vigente. Y esa vigencia tiene que ver al momento en que se realizó el hecho punible o al momento en que se realizaron los actos idóneos, aunque el resultado sea posterior. Y creo que yo di aquí un ejemplo. Correctamente. ¿Verdad? Yo di aquí el ejemplo, si yo le disparaba a John, injuria después, bien. Entonces, esa excepción, y que esto está vinculado con el principio de legalidad, la excepción a esta regla es la ley favorable al imputado, que está vinculado con el principio de retroactividad de la ley. Está el principio de ultraactividad de la ley, que se aplica una ley que no está vigente aún, pero hay un aspecto que le favorece al imputado. Y yo les señalaba a ustedes como ejemplo el Código Procesal Penal, que no estaba vigente, sin embargo se aplicaban los principios y las medidas de protección. Vamos a empezar con el problema y ustedes me van a hablar con respecto a la aplicación de la ley, en cuál de estos aspectos entran los problemas que yo les dejé. Voy a pasar inmediatamente la lista. Profesora, disculpe, le habla Katia. Profesora, el día de ayer yo no le escribí porque tuve problemas para conectarme, ya que donde vivo, Chorrera, está lloviendo desde ayer y no tuve internet. Hoy me conecté tempranito, la verdad, porque no hay luz y hay internet. Agradezco si me dice los problemas para poder yo resolverlos también y estar de acuerdo con la clase, consonante con la clase. Yo te lo voy a decir, pero les voy a pedir una recomendación. Cuando eso pase, yo no recuerdo si tú me escribiste en el grupo de WhatsApp y yo te contesté. Escribe en el grupo de WhatsApp la excusa y yo siempre contesto con un ganchito, porque cuando estoy revisando, así yo te marco, aunque te voy a marcar aquí, pero de todas formas. Y aquí te puse excusa, pero de todas formas. Ok, le escribo entonces que me vuelva a suceder, le escribo. Y siempre pregunten qué se hizo, se dijo algo. Bien, el problema es el siguiente. Una joven panameña de nacionalidad panameña, que nació en Panamá, papá panameño, mamá mexicana, se va a estudiar a México. En México entra en la universidad, se enamora de un compañero de clases
mexicano muy celoso. La exhibía en público, los compañeros le hacían ver esa situación y ella no entró en razón y en una de esas puñeras que le dio, la mató. ¿Qué ley se puede aplicar ahí? ¿Qué ley penal? La otra era una joven panameña que viaja a los Emiratos Árabes, va a un paseo o va de excursión de viaje. Y bueno, ella se lleva está entrando Paola, ella se lleva unos jeans ajustados, se puso una blusa de las que se amarran aquí al frente, que quedan justo en el ombligo, se va con el cabello suelto y al descubierto se pone unas chanclas de esas de meter el dedo y va caminando. Entra a un supermercado y estaba lleno de hombres. Un tipo La Rosa, ella lo cachetea y la mete en presa. Entonces van a procesarla porque ella no llevaba la burka, andaba con toda esa ropa no apropiada, indecente, le dijeron allá. Esa era una ropa indecente la que ella tenía, que estaba atentando contra la moral y las buenas costumbres. Igual que ley penal se aplica. Bien, entonces, y escoja rapidito un artículo para analizarlo. No se pueden demorar más de 3 minutos en la presentación. Vamos con el problema primero. A ver, Paola, voy de una vez a marcar aquí las personas que están. A ver, hija, empiezas tú, mi amor, Paola Navarro. Con la pregunta, con el problema. Vamos a empezar con la panameña que la mata el mexicano. Está en Australia. Ajá. Paola. ¿Me escuchas, Paola? ¿Aló? Profe, esperes un momentito que acabo de conectar la computadora. Acabo de entrar. A ver, Edilma. A ver, Edilma. Buenos días, profesora y compañeros. Ajá. Con respecto al primer caso, yo escribí de que de acuerdo a la jurisdicción y competencias le corresponde a México, porque si bien vemos en el artículo 18 de nuestro código que las leyes solo se pueden aplicar en el territorio nacional y lugares que están sujetos a la jurisdicción del Estado. La verdad me costó analizarlo por el hecho de que en el artículo 20, en el numeral 2, también dice que que va a aplicar en el extranjero si se han cometido en perjuicio de un panameño sus derechos. Entonces, la verdad, como se me fue bien complejo, yo escribí de que le corresponde a México aplicarle la ley a él porque el femicidio, fue cometido allá. ¿Qué pusiste, John? John. Sí, profesora. John, te quiero ver. Todos Sí, ya cuando voy. hablan necesito verlos. Perfecto. Ajá. Mi planteamiento es similar al de la compañera, toda vez que los hechos jurídicos deben regirse de acuerdo a la jurisdicción en la que los mismos se suscriben, en el caso del derecho civil, pero lo que nos compete en este día es el derecho penal. Así es que, en consecuencia, las normas jurídicas aplicables al caso son las propias de la jurisdicción mexicana. Ustedes leyeron, ajá. Eh, O sea que la ley panameña no se puede aplicar.
Profesora, pero ahí no entra lo que es el artículo 19, donde dice que es aplicable a la ley panameña aunque se haya cometido en el exterior los delitos contra la humanidad y contra la persona jurídica del Estado, contra la salud pública y contra la economía. ¿No cabe ese artículo también? A Pero, pesar de que se cometió en pero, México. pero ¿dónde está aquí el delito que sea alguno de estos? Exactamente. Profesora, No lo cometió en Panamá, pero nació en Panamá. También puede usarse lo que es la Pero ley. eso es delito contra la humanidad, contra la personalidad jurídica, contra la salud Contra la salud pública. Contra No, la no, salud. Profesora, No, ¿puedo bueno, o comentar sea, algo? A ver, Migdalia. bueno, yo lo resolví en base al artículo 20 de la aplicación de la ley penal en el espacio, en el punto 2, donde nos dos. establece que se aplica la ley panameña, aún así se haya cometido en México, porque el joven mató a la muchacha y ahí como que transgredió el bien jurídico de la persona. Entonces la ley panameña también nos dice que el Estado debe estar anuente de la protección de todos sus nacionales, estén en el país o en el extranjero. Lo que sí no cabía, o lo que investigué más a fondo, fue que no se podía como extraditar, porque eso depende de cada constitución del país, pero sí se aplica la ley panameña en ese caso. Fíjense, mire, muy bien. Aquí se puede aplicar la ley panameña. En principio se va a aplicar la ley mexicana, claro, pero se puede solicitar un proceso de extradición. Y yo le explico a ustedes la extradición. Miren, aquí toco 6 aspectos. Ya esta es una clase que está en YouTube. Y en la extradición se señala que esto tiene que existir un convenio de extradición entre los países. Aquí estaríamos hablando de una extradición activa, porque Panamá haría la solicitud a ese mexicano. Esto fue un caso que ocurrió en la vida real. Haría la solicitud a México para extraditar a ese mexicano. Los procedimientos serían ver si hay convenio de extradición. ¿Por qué en aquel momento estaban solicitando los padres de la joven la extradición? El papá, porque la mamá ya había fallecido. Porque resulta que ese muchacho era sobrino e hijo de crianza, único hijo de un diputado de muchísimos años en México y que tenía un poder político bien arraigado. Era un señor, una figura pública sumamente importante. Y ese sobrino, él lo había criado porque su esposa nunca había tenido hijos. Entonces, ese sobrino era hijo de su hermana y la hermana había fallecido. Entonces, él tomó al niño desde muy pequeño y eran los ojos de la cara de ese señor y de la esposa. Amaban a ese muchacho. Esa era la razón que apelaba el papá de la muchacha e invocaba el gobierno panameño para extraditar a ese joven y que el proceso se llevara aquí en Panamá. Y se invocaba el artículo 20. Además, ese era un delito que tenía la misma penalidad, o sea, esa conducta que había cometido ese joven allá en México era también delito en Panamá, tenían una pena parecida. Aquí se señalaba que no había riesgo de que el joven evadiera la justicia o el proceso no fuese a darse bajo el amparo de la norma.
de lo que señala la norma. Nunca se logró la extradición porque ellos aducían que ya el muchacho había sido detenido, se le estaba dando el proceso. Conclusión de los hechos, el joven estuvo como 2 años detenido. Decía el papá, en ese tiempo yo trabajaba en la Defensoría del Pueblo, era secretaria general de la Defensoría del Pueblo, y el papá señalaba que de la víctima que estuvo 2 años detenido en una celda, él solo, estilo VIP, y después de esos 2 años salió con libertad condicional, cosas que pasan comúnmente en México. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener claro? Claro, es que en principio se va a aplicar la ley mexicana, pero que es viable que se aplique la ley panameña, no en México. Cuando se habla aquí de que se aplique la ley penal panameña, los delitos cometidos en el extranjero, aquí esto implica que para que esto suceda, hay que iniciar un proceso de extradición. Panamá debe iniciar un proceso de extradición. Aquí sería la extradición activa. La extradición activa es cuando Panamá solicita a la persona en el exterior. La extradición pasiva es cuando le solicitan a Panamá una persona, que generalmente va a ser algún extranjero que esté aquí en Panamá, porque a nivel constitucional se prohíbe la extradición de nacionales. O puede darse el caso que estemos ante una extradición de tránsito en la cual a Panamá lo que se le solicita es que se le permita que esa persona extraditada en otro país pase por Panamá. Pero miren, aquí lo que pasa es que tenemos que leer y analizar. Aquí está clarito. Se ha cometido en perjuicio de un panameño o de sus derechos. Se aplica la ley penal panameña. Aplicación de la ley penal en el espacio. ¿De qué estamos hablando? De la aplicación de la ley penal. ¿Por qué se dan estos casos? Y no solo Panamá, en todas partes, cada ley, las leyes de un ciudadano, las leyes de una persona, de su país de origen, donde él radique, le persiguen por todas partes. Esto tiene que ver con los principios de territorialidad y de defensa de toda ley penal. Territorialidad para defender la personalidad jurídica del Estado. De defensa para proteger a los ciudadanos, los derechos de los ciudadanos de ese Estado. Quiero verlos. Abimilek entró y entró Valencia. Tienen que dejarse ver allí en el audio. A ver, el siguiente problema. A ver, Abimilek, ya vimos el problema del feminicidio en México. Quiero que me diga qué pasaría con el problema de la panameña que va a los Emiratos Árabes. Abimilek, Diga, profesora, si estoy aquí. ¿me escuchó? Sí, sobre la panameña. Ajá, estoy esperando la respuesta. No sabría decirle, profesora.
Bueno, Abimilet, para mí es, y no hiciste los problemas. Es que la clase pasada no me pude conectar y hasta ahorita en la Pero mañana ¿por qué fue eso que para ustedes, esto, ustedes no tienen grupo de WhatsApp? no sabía, profesora, no ¿Cómo? tuve comunicación, disculpen. ¿Tú no sabías que tenemos grupo de WhatsApp? Sí, sí sé, yo estoy en el grupo de WhatsApp, pero no tuve comunicación. A esa sí no te la creo. Yo te creo que no te puedas conectar, pero yo no te creo que tú no puedas preguntar en el grupo de WhatsApp si hubo alguna tarea para hoy. Yo te voy a poner la cruz por esa respuesta. Los abogados, las personas que están estudiando derecho, tienen que proyectarse como lo que están estudiando. Un médico se tiene que proyectar como médico. La que estudia secretariado ejecutivo, que a veces las secretarias ejecutivas ganan más que un abogado litigante, le tengo noticia. Se tiene que proyectar como tal. Una educadora así se tiene que proyectar. Si la profesora ya me dijo que va a haber sesiones extraordinarias y yo tuve la precaución de leer las sesiones extraordinarias, habla de plenaria o desarrollo de alguna actividad, yo pregunto, ¿qué dieron ayer en el grupo de WhatsApp? Eso me demuestra interés en la clase. A ver, vamos con, a ver, un voluntario, Alcides. Quiero verte, a todos los que le quiero ver la cara. Yo les dije que es un requisito que piden el Departamento de Derecho Penal. A ver, Alcides. Sí, ¿qué tal? Buen día, profesora. Ajá, buenos días, amiguito. En la pregunta, ¿qué contestó usted? En la pregunta correspondiente a la panameña que viajó a los Emiratos Árabes, que se vistió con unos jeans ajustados, que no llevaba el burka. ¿Qué puso usted en esa pregunta? ¿Se puede o no aplicar la ley penal panameña? ¿Qué haría usted si fuera el abogado de ella? Bien, si bien es cierto, está fuera del territorio panameño, ¿verdad? Ajá. Esto habría que ver, en caso tal, si nosotros tenemos algún acuerdo donde podríamos llevar en conjunto con los Emiratos Árabes. Porque si bien es cierto, esto está derivando también los derechos humanos. Uh-huh. ¿Por qué los derechos humanos, Alcides? Porque está viniendo a mi país, son mis costumbres, porque yo tengo que permitir que me falte el respeto. Sí, si no mal recuerdo, en la Convención Americana, ¿verdad? Ajá. Esto habla sobre la libertad y creo que a pesar de que ella esté en ese país, ella es libre de transitar como nosotros. Nosotros tenemos nuestras costumbres, ¿verdad? Pero si aquí viene un judío, nosotros no le podemos prohibir su vestimenta, ni su religión, ni discriminarlo. ¿Qué pasa? Ya te vi que levantaste la mano, Mixale, ya te voy a dar la palabra. ¿Qué pasa en atención a eso que tú dices, Alcides? Bueno, imaginémonos que a mí me da por viajar a los Estados Unidos y andar en cuera por la calle, sin ropa. Ah, bueno, es que del país que yo vengo, ahí todos andamos en cuera y yo ando en cuera por la calle por todo Manhattan, en Nueva York. Yo puedo aducir que yo soy libre. No, ahí no. Están viendo la libertad, el término de libertad es algo
etéreo, utópico. ¿Qué me iba a decir Migdalia? Bueno, yo respondí que no es aplicable la ley panameña porque la muchacha viola las costumbres y tradiciones de ese país, y antes que ella fuera a visitar ese país, ella tenía que investigar todo sobre aquel país, cómo vestirse, o sea, cuando uno va a viajar, ¿no? De buscar información sobre aquel país. Si ella no buscó eso, el error fue de ella al no informarse, y por ende hacen el proceso allá en Árabes Unidos. Eso fue lo que yo pude entender. A ver, Valencia. Quítame la malito o Migdalia para saber que ya... A ver, Valencia. Sí, buenos días, profesora. Después de Valencia va Edilma, que ya vi que levantó la mano. Ajá, dime, quiero verte. A ver. Sí, buen día, profesora y compañero. Buenos días. Yo estuve investigando y yo considero que no se le aplica la ley panameña, sino la ley de Emiratos Árabes, ya que ella está viajando a un país y ella antes de viajar debió conocer sobre lo que es considerado como delitos morales, perdón, en Emiratos Árabes. A ver, Edilma, ¿tú qué harías? Quiero verte, Edilma. A ver, levántate la mano. Ajá. Profesora, yo comparto la opinión de los compañeros, porque si bien es cierto, aquí yo menciono, si no me equivoco, es un principio, que el que desconocimiento de la ley no te exime de culpa. Ella debió investigar, si ella al entrar a ese país no le informaron las medidas, ella debió investigar antes de ir a ese país. Es cierto, el hombre no debió tocarla o rozarla, pero ella... Eso fue eso fue un acoso. Ajá, él no debió hacer eso, pero ella debía respetar las costumbres de ese país. Como usted dijo, ella atentó contra la moral y la cultura, si no me equivoco, es así. Entonces no se aplica la ley panameña porque ella no respetó los principios de ese país. A ver, Paulette, ¿qué usted haría si usted le toca defenderla? Paulette Navarrete. Bueno, profesora, yo estoy de acuerdo también con mis compañeros. Creo que se aplicaría la Pobre mujer, o sea, si ustedes son los abogados, la pobre mujer la dejan allá presa. A ver, Paulette, ¿qué tú harías si ella fuera tu clienta? Creo que se aplicaría la ley de ese país. Sería imposible aplicar la ley panameña. No creo que sea imposible. Pero bueno, creo que hay posibilidades. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú leíste aquí? ¿Qué tú crees? Creo que sí hay posibilidades porque igual ella sigue siendo ciudadana panameña y la ley la ampara. Ajá. Ella entra en alguno de estos artículos. Ella entra en el 20. Si me permite leerlo rapidito porque es que tuve problemas para entrar, no. ¿Y no preparaste tu tarea ayer? Profesora. Dime, Katia. ¿Puedo participar ya? Claro. Mira, comparto la idea de... Levántame la mano. Ajá, dime. Comparto la idea de mis compañeros de que ella lo cometió en el extranjero y todo lo demás, pero pienso yo, y si me equivoco agradezco me corrija, estamos como para equivocarnos en el ensayo y el error. También aplicaría el artículo 20, el punto 2, porque es cometido en perjuicio de un panameño o sus derechos. Ahí no se le violaría sus derechos en caso tal en Emiratos Árabes. Sí es cierto de que ella tenía que saber las costumbres. Cuando tú vas a un país debes lo que es investigar sus costumbres, sus tradiciones y todo. Y ella tenía que cubrirse todo lo demás. Pero a ella la acusaron, eso fue un acoso. Ajá, y hubo un manoseo ahí. Exacto, o sea, ya hay otro tipo de figuras que en Panamá es penado. En Panamá es penado todo ese tipo de figuras, pero no se sabe allá cómo son sus leyes. Pero creo que no entraría también eso de que es cometido en perjuicio de un panameño o sus derechos.
¿Por qué? ¿Por qué tú dices Porque la estás privando ya de su libertad, le vas a dar una sanción. Hay que ver qué tipo de sanción va a dar Emiratos Árabes por el simple hecho ella de no tener la vestimenta adecuada para su país. Pienso yo que por ahí, porque ellos le van a ocasionar un tipo de sanción. Porque esto me trae a colación, yo vi una película, la verdad, y pasó algo así. La chica no estaba cubierta, por lo menos como estoy yo así, ellos decían, no, tienes que cubrirte, No, ahí aunque sea los hombros. arrancan la cabeza. Ajá, o sea, tenía que estar cubierta y ella estaba enseñando todo. Y por estar enseñando todo, a ella la detuvieron y le dieron un tipo de sanción según de acuerdo a sus leyes. Entonces, por ahí en esa parte es lo que yo digo que sí hay un tipo de sanción, pero Panamá tiene que velar, como dice el compañero, la Convención de los Derechos Humanos, sí dice en su artículo, yo lo busqué porque me llamó mucho la atención lo de que el compañero estaba diciendo, será informada en el momento de su atención de las razones de la misma y notificada sin demora de las acusación formulada contra ella. O sea, la Convención de los Derechos Humanos, sí es cierto, no la exime, la protege, pero tiene un tipo de sanción por ella haber incumplido las leyes en Emiratos Árabes. Eso es lo que pienso, no sé si me estoy equivocando o... A ver, yo quiero escuchar, yo al final voy a hablar, ¿no? Pero quiero escuchar, a ver, Lorena Gómez. Aquí aparece que está en la sala de clase. Lorena. Buen día, profesora. A ver, Lorena, ¿qué tú harías si esa muchacha fuera tu clienta? Bueno, hay que tener mucho cuidado. Sobre todo estos lugares que la gente está media marciana. A ver, Lorena. Yo digo que se aplica la ley de allá, pero ya le digo. Porque tú cuando, vas a un país, tú tienes que saber a qué tú te estás enfrentando. Ajá. Y es como cuando aquí, bueno, yo lo tomo así, pues, cuando aquí dicen que que tú no sepas la ley de aquí no te exime de responsabilidad penal. Ajá. Ajá. O sea, tú dices, se tiene que aplicar la ley de los Emiratos Árabes, punto. Quiero escuchar otra persona. Cheribel Pachal. Cheribel. Mire, un error garrafal conmigo. Profe. Cuando yo llamo que no hable. A ver, Pachal, dime. No entré a la clase de ayer porque me confundí y creí que era lunes, entonces estoy así como desorientada y estoy como tratando de poner... ¿Para qué sirve el grupo de WhatsApp? Me disculpo, profesora. Mire, ¿quién quiere opinar algo? No, profesora, me gustaría aportar. A ver, John. Sí, bueno, primero considerando que las costumbres son una fuente del derecho, en este caso la ley, habría que juzgar sobre la ley o las disposiciones jurídicas que establecen la prohibición de vestir la manera como está vistiendo la ciudadana panameña en el país, en este caso Arabia Saudí, toda vez que si las disposiciones jurídicas de ese país, fundamentándose en la costumbre como fuente del derecho, lo prohíbe, allí entonces tendríamos que considerar en principio que ella ha infringido la ley. Segundo, para esgrimir, digamos, una justificación que la ampare a ella para que pudiese vestir de la manera como ella estaba vistiendo. Estoy buscando mi Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero no la encuentro. También ella podría ampararse en que
en que, ahora, considerando también que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es una norma jurídica que tiene resonancia, digamos, o aplicabilidad a nivel mundial o en la mayoría de los países que la han suscrito. En esa norma jurídica se establece los derechos culturales de la persona. Y por tanto, si en Panamá vestir de la manera como estaba vistiendo la persona forma parte, digamos, de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura, ella bien podría estar vistiendo de la manera como estaba vistiendo allá, aunque, como he dicho anteriormente, habría que juzgar sobre el contenido de las normas jurídicas allá, porque hay un principio jurídico que es de la ignorantia legis non excusat, o sea, la ignorancia de la ley no excusa a nadie. No excusa a nadie. Exactamente, entonces, eso es lo que puedo aportar, pues. Bien, habría que juzgar primero sobre las normas jurídicas que ellos tengan allá, fundamentándose en las costumbres, porque es una costumbre propia del Islam que las mujeres vistan cubiertas sin dejar mucho a la vista. Nada a la vista. Pero al mismo tiempo, ella podría verse amparada por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que introduce principios protectores a las costumbres y culturas propias de los países. Fíjese, mire, si esa muchacha fuera clienta de ustedes, habría que ver varios aspectos. Uno, muy bien lo que ustedes han señalado, el aspecto de los derechos humanos. La libertad de poder vestirnos, que dijo en su momento Alcides, la libertad de poder vestirnos en atención a lo que nosotros deseamos, siempre y cuando no afectemos la moral y las buenas costumbres. Claro que es mi derecho, pero en la medida en que yo con eso no afecte la moral y las buenas costumbres. Por eso les puse el ejemplo, si yo voy a los Estados Unidos y ando desnuda por la calle, me meten a un psiquiátrico. ¿Qué sucede aquí con ella? Ella fue victimaria y víctima a la vez. Exactamente. Porque la tocó, acuérdense que yo le dije, le rozó la nalga. Esa es una parte íntima, una parte punenda. Entonces ella fue víctima de acoso, pero fue víctima por ese tocamiento del delito de abusos deshonestos, que es tanto en menores como en mayores, tocarle partes del cuerpo que corresponden a sus partes punendas, ¿no? Y la nalga forma parte de eso. Quiere decir que ella también fue víctima. Entonces, yo puedo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, abocar este numeral 2 sean cometidos en perjuicio de un panameño o sus derechos. Solicitar la extradición de la joven. Señalar que es verdad que ella debía conocer las normas, pero también es cierto que ella es una turista y el derecho penal de ellos se basa en la costumbre, en la cultura de ese país, y los derechos penales que se basan en eso tienden a violar los derechos de las personas a quienes lo aplican, y que es un lugar donde la mujer está reprimida, donde no se le reconocen derechos a la mujer, donde son violatorios los derechos humanos. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, se pudiera solicitar un proceso de extradición. Ahora,
que no es fácil porque ellos podían aducir también, es que según nuestras normas, ella ha incurrido en la comisión de una figura delictiva y señala el proceso de extradición que para poder que el país entregue a la persona que se le solicita, que definitivamente Panamá no extradita nacionales, esa figura delictiva que cometió en el país del cual están pidiendo que se extradite a la persona, también sea delito en el país solicitante y que en el caso de Panamá no lo es. Sin embargo, Panamá puede aducir que esto entra en el ámbito de los derechos humanos. Nosotros tenemos un artículo, el artículo 30 del Código Penal que dice: no delinque quien actúa con la convicción errada e invisible de que su acción u omisión no concurre en alguna de las exigencias necesarias para que el hecho corresponda a su descripción legal. Es decir, aquí tendríamos que entrar a dilucidar qué es para ella el concepto de vestimenta indecorosa, que se entiende como vestimenta indecorosa. Estaba sin ropa, estaban expuestas sus partes, teóricamente no, porque ella estaba cubierta, que el vestido estaba pegado, que el jeans estaba pegado, esa es otra cosa, pero ella estaba cubierta, su cuerpo estaba cubierto. Es decir, en principio, profesora, ¿se aplica o no se aplica la ley penal panameña? Siempre que un panameño es víctima de la comisión de un delito, se puede aplicar la ley panameña. Para aplicar la ley panameña a un panameño que está fuera de Panamá porque ha sido víctima de una figura delictiva o ha incurrido en la comisión de un delito, tiene que mediar un proceso de extradición, porque para aplicársele la ley panameña tiene que regresar a Panamá y hay que cumplirse con ciertos requisitos. Profesor, entonces, ¿cómo yo respondería esa pregunta? La respuesta a esa pregunta sería: se puede, en principio se aplicaría la ley penal existente en los países Emiratos Árabes, puesto que ella, según los lineamientos de la ley penal de los Emiratos Árabes, ella incurrió en un delito. Sin embargo, la joven también fue víctima de una figura delictiva, abusos deshonestos, además de acoso, porque esa fue una forma de acoso. Y en atención al artículo 20 del Código Penal, el numeral 2, a ella se le puede aplicar la ley, al caso, a la situación se le puede aplicar la ley penal panameña para ver lo del caso que ella fue víctima. Acuérdense que aquí ella está siendo víctima y está siendo victimaria. Pero como el delito que aducen que cometió ella solamente es delito en su área, porque esto va vinculado a la costumbre, hay que tomar en cuenta que determinar este tipo de figuras delictivas en la actualidad contravienen derechos fundamentales de todo ser humano, que es lo que señalaba Alcides hace un momento, porque está señalado en instrumentos jurídicos internacionales y tendría que ver como abogada si los Emiratos Árabes han suscrito ese documento, esa declaración universal que casi todos los países la han suscrito.
la Declaración Universal. Ya ahí no entraría la Convención Americana, porque la Convención Americana sola y exclusivamente es para América. La Declaración Universal es a nivel mundial. Para yo poder, como Estado, fundamentar y sustentar la extradición de esa joven de vuelta acá a Panamá y negociar, no solicitar la extradición de ese que la tocó. Ahora fíjese, ellos también pudieran aducir lo mismo, porque para allá no está esta figura delictiva. Ellos encuentran como una excusa. Si un hombre toca a una mujer, lo primero que preguntan es, ¿ella lo provocó? Igual si hay violación. Ellos entienden que hubiese violación o algún tipo de delitos de naturaleza sexuales, que la mujer, primero indagan si la mujer provocó ese comportamiento. Fíjese usted qué estupidez. Si estaba acompañada de un varón, porque la mujer tiene que andar acompañada de un varón de la familia, o salir con el permiso, si hay una situación extrema que no haya un varón en la familia, y con el burka, no es que debajo ellas andan en panties y en brasier, no, tienen la ropa normal. Imagínense aquí mi vestido con mi pashmira y encima la burka, la burka es lo que ellos llevan en la cabeza, pero la túnica, esa túnica también tiene un nombre, se pone la túnica y la burka en su cabeza. Bien, ¿quedó claro la respuesta a ese problema, jóvenes? Sí, profesora. Bien. Sí, profesora, sí. Ahora, Bien. profesora, disculpe que la interrumpa. Dime yo. Me gustaría plantearle una interrogante. En caso de que la extradición proceda por efecto de que se aplique el numeral 2 del artículo 20 del Código Penal panameño, Ajá. una vez la panameña llegue a la jurisdicción de nuestro país, las disposiciones que establece el Código Penal no deberían juzgarla a ella, ¿verdad? Toda vez que ese delito no existe en Panamá. Ella no se juzga, pues esa figura delictiva no está en Panamá, y además se habla el artículo 30, que le acabo de leer. Ese artículo 30 del Código Penal está en el capítulo 3. Fíjese lo que yo siempre hago, menciono el artículo y miro dónde está ubicado. Ese capítulo 3, ¿qué es lo que me habla? Me habla del dolo, de la culpa y de la preterintención. Perdón, del dolo, la culpa y sus excepciones. ¿Dónde está este capítulo 3? Este capítulo 3 está dentro del título 2 del Código Penal, libro 1. ¿Y qué me habla? Hechos punibles y persona penalmente responsable. Es decir, en este capítulo se va a determinar cuándo estamos ante la presencia de una figura delictiva y cuándo una persona es responsable. ¿Cuáles son las condiciones o las características? Entonces, mi capítulo 3, al hablarme del dolo, culpa y de las excepciones, me está diciendo el dolo cuando esa persona responsable del hecho punible actuó con intención, culpa cuando actuó sin intención, y excepciones cuando no hay ni dolo ni culpa, es decir, la persona incurrió en una figura delictiva, pero podemos determinar que bajo unas situaciones especiales que le va a eximir de responsabilidad penal. Así es que de todas formas, ella quedaría exenta. Entonces, aquí esto es un problema diplomático. La extradición involucra a la diplomacia y aquí habría que negociar. Y si yo fuera la abogada, tomaría como bandera el hecho de que ella también es víctima, aparte de los derechos humanos, me iría a interponer una acción en la Corte Internacional de los Derechos Humanos en La Haya, porque ya no puedo venir aquí a la comisión
ya yo no podía venir a hacer nada primero a la Comisión Interamericana, porque aquí para ir a la Corte Interamericana tengo que pasar primero por la Comisión Interamericana. Allá yo me tendría que ir directo a la Corte Internacional de Justicia, que tiene también su sede en La Haya, e iniciar la acción y señalar que es imposible que se me exija a mí el que agote la vía interna de un país, porque estamos hablando de un país donde a la mujer se le considera una ciudadana de segunda categoría. Ahora, hay también mujeres, toda regla tiene su excepción, ¿no? El 0.1% de las mujeres allí han podido estudiar, son médicos. Me parece que no recuerdo si es hace 2 años o hace 1 año, pero en la actualidad ya la mujer maneja. Maneja, pero tiene que tener el permiso, la autorización. Hágame el favor. La autorización del esposo. En estos países, incluso aunque la mujer esté casada, también hay que buscar la autorización del papá. O si ellos viven con los suegros, del suegro inclusive, como figura de mayor jerarquía en la familia. Bien. La finalidad era que usted buscara en el código, leyera. Vamos ahora a el interrogatorio. ¿Qué es la extradición? Voluntario. ¿Qué es la extradición? ¿Qué es la extradición? Dígame en qué parte del libro de texto está la extradición. Vamos a decir que no estudió, pero dígame en qué parte del libro de texto está la extradición. Página 91. Ajá. A ver, ¿cómo se clasifica la extradición? Hoy lo acabé de decir, ¿ah? Me va a dar es un... En activa, Extradición activa y activa y pasiva. extradición pasiva. A ver, tiene que levantarme la mano. Aquí me tiene que aparecer la mano. Extradición activa. Me tiene que aparecer la mano para ayudarle la palabra. Ay, yo la estoy alzando. A ver, Katia, después Edilma. A ver, Katia. Usted explicó que la extradición activa es cuando Panamá solicita a la persona y la extradición pasiva es cuando se lo solicitan a Panamá, ya sea una persona, vamos a hablar como el ejemplo de México, si es una persona mexicana, el Estado mexicano se lo solicita a Panamá y en eso se convierte en una extradición pasiva. Bien, a ver, Edilma, explícame qué significa interpretación de la ley penal, con tu palabra, Edilma. La interpretación de la ley penal es donde yo voy a analizar la verdad y la voy a comparar con otro texto similar de la misma norma penal. Eso es lo que yo he entendido de la interpretación de la ley penal. Con otro texto penal, con y la Constitución y otras leyes también se puede. Ajá. A ver. A ver, Cheribel, explíqueme usted algún tema de lo que usted ha estudiado hasta ahora que involucra módulo 1 y módulo 2. Módulo 1 y módulo 2. Quiero verla, Cheribel, ese es un requisito, no me pueden tener fotos. Ajá. ¿Me veo? Sí. A ver, Cheribel. Bueno, el módulo 1 entendí sobre el verbo tipo. Un tema. ¿Del 1 o del 2? Mencióneme el tema.
la teoría del delito. Ajá. En el módulo 1 hablamos de la teoría del delito. Muy bien, ¿qué dijimos de la teoría del delito? Bueno, sobre los elementos constitutivos del delito, que mencionaba la conducta, la tipicidad, la punibilidad, la culpabilidad, también sobre... A ver, comparta pantalla aquí y enséñeme ese módulo 1 interesantísimo que hablábamos de la teoría del delito. Ya va, profesora, porque estoy en el celular. Está en el celular. Óigame, Valencia, búsquese ahí el módulo 1 para que compártale pantalla a su compañera y nos vamos a ir inmediatamente a ver el maravilloso mundo de la teoría del delito que nosotros hemos visto aquí. Tan interesante, en más yo misma la voy a poner para que nos sirva para repasar la teoría del delito. Vámonos aquí con el módulo 1 y la teoría del delito. A ver. Aquí ya tengo el módulo 1, pero ojo, me parece que es que no la encuentro aquí, hombre. La teoría del delito, yo creo que tengo el módulo equivocado. A ver, Valencia, sáquenos de duda. En el módulo. A ver, Sidney. Sí, profesora. Explíquenos aquí los elementos constitutivos del delito presentes en el módulo 1. La teoría del delito. Desarróllela. Creo que ella se encuentra en el módulo equivocado. Perfecto. Muy bien. Eso no es penal general. Es penal especial. Exacto. Módulo 1. Aspectos fundamentales de derecho penal. Evolución histórica, los principios fundamentales, la escuela del derecho penal, los derechos humanos en el derecho penal. Y particularidades del derecho penal. A ver. Navarrete. Sí, Navarrete. Paulette Navarrete. A ver, Paola Navarro. No, profesora, dígame, es que tenía problemas con el micrófono. Bien. Dime, ¿qué quiere decir la aplicación de la ley penal en las personas? ¿Qué leyó sobre la aplicación de la ley penal en las personas? Que es cuando es como la medida o la sanción que se le pone a la persona de acuerdo al delito que ha cometido. ¿Eso es lo que dice? No, eso lo saqué con mis palabras, profesora. Ajá. Busca ahí, aplicación de la ley penal en la persona. Ay, Dios mío. Aplicación de la ley penal en la persona. Yo no entiendo yo para qué me mato poniéndole a ustedes módulo. Yo voy a hacer como hace el común de los profesores. Ni les doy material. No, yo no pierden tiempo, no pierden tiempo los profesores haciendo PowerPoint ni nada. Ahí usted estudia como pueda. Si no lo estudian ni lo leen. A ver. Es que si yo fuera ustedes, tenía la clase a las 7, me paro a las 5 de la mañana y me pongo a estudiar. Esto es una pereza, un sueño, una tontería. A ver, ya tuvo tiempo de leer. Profesora, es que lo estoy buscando en la computadora. Ay, mijita, a mí me da la impresión que usted ni siquiera sabe eso dónde está. A ver. Está en el módulo 2, profe.
Sí, A lo estoy ver. buscando aquí, profesora, pero Ay, Señor del cielo. A ver usted, Paola Fernanda. Paola Fernanda. Le escucho. A ver, Paola. Ajá. Niña linda, dígame un tema que usted haya estudiado. Bueno, del módulo 1, me sé bastante lo de las escuelas, las diferentes escuelas clásicas. A ver, Y háblame de una de ellas. la escuela positiva. Ajá. Donde la escuela positiva regía el principio de legalidad, que si la persona cometía un delito, esta debía ser sancionada o debía ser penada de acuerdo a la ley, ¿no? Ajá. Y también se encuentra la escuela clásica. Disculpa, me equivoqué. Estoy hablando de la escuela clásica. Y la escuela positiva, más bien se sumaron otras corrientes u otras doctrinas, como fue la criminología, la filosofía. Fue un estudio más amplio del delito y de la persona. A ver, mencióname las partes de la norma jurídica penal, las partes, no me la explique, solo menciónamela. La estructura de la norma penal, que es igual que yo diga las partes. ¿Cuáles son? La estructura. O las partes de la norma jurídica. A ver, ¿quién la ayuda? Profesora. Migdalia, acuérdese de levantarme la mano. Dale, Migdalia. Disculpe, creo que este es uno de los que más he leído, es sobre la estructura de la norma penal, sería el tipo y que se le puede decir precepto, supuesto y también la punibilidad y sanción. Y allí también nos mencionó como otros conceptos que tienen otros estudiosos del derecho, como el de Santiago Mir, que era norma primaria y norma secundaria. Lo del tipo o precepto nos menciona en qué consiste el delito, todo lo que se trata sobre el delito, y la punibilidad entonces sería la sanción que se le aplica a ese delito. Muy bien. Vamos ahora con los artículos. A ver, Alcides. ¿Qué artículo usted cogió para... también levantó la mano Valencia. Después de Alcides va Valencia con el análisis del artículo. A ver, Alcides. Ay, Dios mío. Sí, le escucho, profesora. A ver, Alcides, dime, ¿qué artículo analizaste? Sería el artículo 131. Libro segundo, título primero, delitos contra la vida y la integridad personal. Fíjese, para la próxima semana, ya está bien que analizaste ese, pero solamente me van a escoger del libro primero. Porque en el análisis, después de los delitos, tengo que entrar a explicar cosas que todavía no corresponden a este módulo. Cuando ya finalicemos este módulo, o una de las, porque voy a cambiar ese formato de examen que tenía. Yo les pensaba poner un artículo de opinión de 700 palabras que va. Voy a ponerle puro problema. Y eso solamente puede cambiar si ustedes estudian. Y cuando yo le hago estos interrogatorios. Entonces los voy a poner a analizar, sí, un artículo, tanto del libro primero y del libro segundo. Pero ahora te dejo la oportunidad, Alcides. 131, ajá, dime, Sí, ¿qué analizaste ahí? Bien, sobre
sobre, dice, el artículo 131 contra la vida humana, sección primera del homicidio, sería quien cause la muerte a otro será sancionado con prisión de 10 a 20 años. Cuando hablamos de quién, viene siendo el sujeto, ¿cierto? Y hablamos del verbo tipo penal cuando cause la muerte a otro. Y a su vez, hablamos de la sanción o punibilidad cuando nos refleja sobre la sanción de prisión de 10 a 20 años. También es importante esto, en el artículo 2 del Código Penal, esto nos habla sobre, ya le consigo el artículo 2, que en este código solo se tipifican aquellas conductas y comportamientos cuya incriminación es indispensable para la protección de los bienes jurídicos tutelados, los valores significados de la sociedad y de acuerdo a la política criminal. Si bien es cierto, la vida humana es un bien jurídico protegido, ¿verdad? Y también es importante analizar este artículo que no nos habla sobre dolo o culpa en su momento, pero los siguientes nos hablaría ya sobre el dolo y la culpa. Fíjense, si yo voy a analizar este artículo, antes de darle la palabra a Valencia, y yo no sé nada de verbotipo ni nada de esas cosas, ¿qué es lo primero que yo hago? Lo primero que yo tengo que hacer cuando analizo un artículo es decir, dentro de qué contexto está. El 131 está dentro de una sección primera que habla del homicidio. Esa sección primera está dentro de un capítulo primero, delitos contra la vida humana, dentro de un título primero, delitos contra la vida y la integridad personal. Aquí podemos ver el tipo penal y la punibilidad. Ese tipo penal que otros autores le denominan norma primaria. A ese precepto, ese tipo penal o precepto, y la punibilidad que otros le llaman norma secundaria. Está vinculado con el artículo 2. ¿Por qué? Porque se protege la vida. Me voy entonces a la Constitución. Me voy a otros textos legales, ya sea del derecho internacional o nacional. Me puedo ir a la Convención Americana, a la Declaración Universal. Bien, puedo decir la clase de norma que es una norma incriminante. Todas esas cosas yo puedo decir. A ver, Valencia, y te vas a preparar, John, para decirme todos los pasos que hay que hacer para analizar una norma del Código Penal, es decir, para el estudio del Código Penal. Yo les puse ese programa en YouTube, ese tutorial está colgado en YouTube. A ver, Valencia, dime, ¿qué artículo escogiste? Sí, buenos días. ¿Me podría dar acceso para compartir la pantalla, profesor? Claro que sí. Voy. Dale. ¿Pudiste? Dice, usted no puede iniciar la función de compartir pantallas mientras que el otro participante está compartiendo. Ay, es cierto, perdóname, qué tonta. Dale. Ya no estoy compartiendo, dale. Bueno. ¿Ya? Sí, ya hay. Bueno, háblalo pues. Si no se puede, dale, háblalo. Ajá, pues.
¿Qué artículo escogiste? Escogí el artículo 308, profesor. El artículo 308. Ajá, vámonos para el 308. Sí, esa es su tapa. Ajá. A ver, Valencia. Sí, voy. Bueno, este es el artículo 308 que está tipificado en el título 9 de los delitos contra la seguridad colectiva en el libro 2 del Código Penal. Este título cuenta con... Él está en un capítulo. Ajá, cuenta con 11 capítulos y el artículo está situado en el capítulo 4, que es los delitos contra la salud pública. Y el artículo dice lo siguiente: quien propaga una enfermedad peligrosa o contagiosa para las personas o infrinja las medidas sanitarias adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una enfermedad será sancionado con prisión de 4 a 6 años. En este artículo, mi sujeto sería quién, el tipo penal que viene siendo desde quién hasta propagación de una enfermedad, la punibilidad, que es la medida sancionadora del Estado, que es donde dice será sancionado con prisión de 4 a 6 años. Adicional a esto, este artículo tiene un agravante que es: si se trata de una enfermedad contagiosa, la pena será de 10 a 15 años de prisión. El verbo tipo es propaga una enfermedad peligrosa o contagiosa. Ajá. Adicional a esto, estuve investigando que este artículo también guarda relación con el artículo 109 y 110 de nuestra Constitución Política, adicionando el numeral 2 que dice que también el Estado tiene responsabilidad en esto, y es capacitar al individuo y a los grupos sociales mediante acciones educativas que difundan los conocimientos de los deberes y derechos individuales y colectivos en materia de salud personal y ambiental. También guarda relación a lo que es el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 21 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, de la que Panamá forma parte. Y el artículo 21 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud nos habla que la Asamblea de Salud tendrá autoridad para adoptar reglamentos referentes a requisitos sanitarios y de cuarentena y otros procedimientos destinados a prevenir la propagación internacional de enfermedades, nomenclaturas de enfermedades, causas de muerte y prácticas de salubridad pública, normas uniformes sobre procedimientos de diagnóstico de uso internacional, normas uniformes sobre la seguridad, pureza y potencia de productos biológicos, farmacéuticos y similares de comercio internacional, y la propaganda y rotulación de productos biológicos, farmacéuticos y similares de comercio internacional. Adicional a esto, este artículo también tiene el objeto jurídico que sería la enfermedad peligrosa o contagiosa que la persona propague. Bien, esta es una norma incriminante, recuerden. Esta es una norma incriminante. Ahora yo les pregunto, antes de darle la palabra a John, ¿qué piensa que aquí está el propagar o el infringir medidas sanitarias? Panamá podía aplicar la ley, su ley penal, en el caso
de este COVID-19 a China? ¿Podría reiterar la interrogante, profesora? Aquí Disculpe. nos traen, acuérdate lo que yo te pregunté a ti, John, los pasos para el análisis, pero Valencia trae para analizar el artículo 308. El artículo 308 no habla de los delitos contra la salud pública. Y aquí dice, quien propague una enfermedad peligrosa o contagiosa para las personas o infrinja las medidas sanitarias adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una enfermedad. Aquí hay dos verbos tipos. Infringir las normas de sanidad, las normas sanitarias, y el propagar una enfermedad peligrosa o contagiosa. Aquí que nosotros estemos en Zoom, la causa de esto ha sido una cuarentena motivada por el COVID-19. El COVID-19 no solamente trajo como consecuencia la cuarentena, sino la suspensión de garantías constitucionales porque hay toque de queda, hay un estado de emergencia en el país. Que por eso es que están suspendidos términos y se suspendieron términos y una serie de cosas, porque es que no hay garantías constitucionales, porque estamos en periodo de emergencia. Imagínese usted todo lo que ha ocasionado esto. No es nada más que uno esté aquí en la casa. Yo les pregunto, ¿pudiéramos nosotros osar, ser osados, en que se inicie aquí un proceso penal? Se aplique la ley penal panameña a China. Mientras ustedes piensan eso, John, dime, explícame, ¿cuáles son los pasos para estudiar el código? Para analizar un texto penal. Yo, mientras que John está hablando, voy a tratar de poner aquí un fondo y ustedes me van a decir si lo ven. A ver, dale, John. Sí, bueno, antes de juzgar sobre el análisis de las normas jurídicas, en este caso penales, lo cual también conlleva a que las mismas sean aplicadas, previo a su aplicación tiene que producirse un análisis de las normas jurídicas. El juez tiene que tomar en consideración distintas técnicas para efectos de poder interpretar la norma y, en consecuencia, poder aplicarla. Estas interpretaciones que tiene que hacer el juez se agrupan en distintas técnicas que van desde la histórica, la gramatical, la sistemática. Los pasos. Correcto. Para el estudio del código. Exacto. ¿Cómo tú estudias un código? Una norma. ¿Ya ven el fondo? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Ajá. ¿Cómo tú estudias el código? Bueno, principalmente tomando en consideración los libros que contiene el código. Ya que cada libro hace referencia a una clasificación distinta de las normas. En el caso del derecho penal está dividido en dos libros, que es el primero sobre las leyes penales, y el segundo sobre los delitos penales. Ajá. Entonces, todo juez, antes de aplicar la norma, tiene justamente que ubicar
ubicar o identificar el tipo penal del supuesto delito o del acto ilícito que se esté sometiendo a su competencia. Bien, fíjese, lo primero, yo tengo que ubicar el artículo. ¿En qué parte del texto penal está? Y tengo que señalar el capítulo o la sección, el título en el cual se encuentra, el libro en el cual se encuentra. Todo eso yo lo tengo que señalar. Y luego establecer una relación entre ese artículo y otro artículo del mismo texto penal, la Constitución y otras leyes. Bien. O las normas generales del derecho. Las normas generales del derecho, lo puedo comparar también con la doctrina. Tienen que ver bien, fíjense bien cómo yo les explico en el tutorial cómo se estudia el código para que ustedes puedan analizar los artículos. Bien, ya les di tiempo para que pensaran en esa preguntita. Voluntario. A ver, Barba. Ahora sí. ¿Tú qué opinas? Ahora sí. ¿Tú qué opinas, Barba? No te oigo, se te fue el audio. Si me repite la pregunta y disculpe, que estaba conectando el celular que estaba descargando y estaba en ese rapidito. El artículo 308 que mencionó Ajá. Valencia nos habla de los delitos contra la salud. Del coronavirus en Panamá. Ajá. ¿Tú crees que como nosotros hemos sido afectados, se le puede aplicar el Código Penal a los chinos? Nosotros podemos osar e iniciarle aquí un proceso penal a los chinos. La verdad no, profesora. ¿Por qué? Pienso yo que no, porque sí es bien cierto que dice quien propaga una enfermedad peligrosa. Primero tendríamos que determinar si es cierto de que ellos la propagaron y sabían de la enfermedad. Si la propagaron y sabían de la enfermedad, creo que sí se le puede sancionar, pero ya no sería por parte de Panamá, sino por la Organización Mundial de la Salud. Nos iríamos por ese lado. Ajá. No sé si me equivoco, porque el artículo que el compañero señala que es el que se le aplicaría a lo que es el coronavirus, ya que nos indica que quien propaga una enfermedad peligrosa o contagiosa para las personas o infrinja las medidas sanitarias adoptadas puede impedir la propagación de una enfermedad, será sancionado con 4 a 6 años de prisión. La pena será de 10 o 15 años. Independientemente de eso. En antes hablábamos de lo que era la... Estamos hablando, de la aplicación de la ley penal en el espacio. Profesora, Ajá. yo quiero dar mi opinión. Bien, bueno, según lo que hablaron de la aplicación de la ley penal en el espacio. Lorena, pero acuérdense de levantarme la manito. Dime, Lorena, dime. Existe el principio de territorialidad, o sea, que el Código Penal nada más se aplica en Panamá. En territorio. Sí. No en China ni en otros lados, aquí en Panamá y a los panameños. ¿Qué pasa con el artículo 20? ¿Y qué pasa con el artículo 19? Miren, delitos contra la salud pública, dice 19. Es aplicable la ley penal panameña, aunque se haya cometido en el exterior, a los delitos contra la humanidad. Sí, profesora, verdad. Del Estado, contra la salud pública. Acuérdense, bueno, las figuras delictivas, y esto es materia de penal general, el dolo, la culpa, yo les acabo de mencionar hace un rato, cuando les hablé, ya te doy la palabra, Mixalia, de la muchacha en los Emiratos Árabes. ¿Se acuerda que yo le dije, hay un artículo en el código y le hablaba del artículo 30, pero antes de decirle el artículo 30, yo les dije, ese artículo 30 está en el capítulo 3, que habla del dolo, la culpa y las excepciones, que está en el título 2, hechos punibles y personas penalmente responsables. Yo le dije, el dolo y la culpa hablan de cómo se llevó a cabo el delito, y donde el dolo me habla que con intención y la culpa me habla que sin intención.
Quiere decir que yo puedo cometer un delito con el deseo de hacerlo o por culpa, que es sin el deseo de hacerlo. Se han hablado muchas cosas. Se han dicho que el virus fue elaborado en un laboratorio. Otros dicen que esto fue producto de alimentos que consumen en China. Esto específicamente un tipo de murciélago, unos animales que se venden en el mercado de Wuhan, cosa que yo no creo porque no es primera vez que los chinos toman este tipo de alimentos. Su cultura es milenaria. Yo siempre le digo a mi hija, no podemos estar diciendo que los chinos cochinos, esto le pasó por cochinos, no, porque hay culturas, tenemos que respetar las culturas. El que nosotros no compartamos una cultura o un tipo de alimentación no nos da derecho a que nosotros lo juzguemos, ¿no? Ellos pueden hacer lo que ellos quieran siempre y cuando esto no afecta a terceros. Entonces, vamos a decir que ellos actuaron sin intención. Hubo una negligencia en un laboratorio. Incurrieron en una fiebre delictiva que se afectó a los ciudadanos panameños. Ahí se afectó, ahí incurrimos en delitos contra la salud pública. Esto afectó a Panamá. Claro que entra la parte de la diplomacia. Tenemos relaciones con China. Como con un socio voy a iniciarle un proceso penal. Nos tendríamos que ir a partes neutrales, a organismos internacionales. Y hay que ver si ellos tienen suscrito tratados internacionales en materia de derechos humanos y lo que hablan sobre la salud. A ver, Mixdalia, ¿tú qué querías hablar al respecto? Profesora, ahí... Activamente, perdón, al artículo 19 podemos. Dime, Mixdalia. Ajá, ya dijo usted sobre el artículo 19, pero ahí no entraría el numeral 1 del artículo 20 donde dicen que produzcan o deben producirse sus resultados en el territorio panameño, porque la negligencia se cometió en China, pero si bien es cierto, los resultados se están dando en Panamá y en otros lugares del mundo. En Panamá, en otros lugares del mundo, ha sido cometido en perjuicio de panameños y está el artículo 19 que es clarito. Salud pública. Aunque se hayan cometido en el exterior. Fíjese, ustedes se acuerdan, aquí en estas dos, voy a señalarles, ¿se acuerda ayer cuando estábamos hablando del concurso de leyes? Este es un ejemplo. ¿Ve? Tenemos el artículo 20 y el artículo 19. ¿Cuál de los dos encaja mejor? Es que en los dos contempla algo. ¿Se fija? Sí. ¿Alguien había levantado la mano? Pues yo o Valencia, no recuerdo. Fui yo, profe Valencia. A ver, dime, Valencia. Una pregunta. Digamos, en ese caso, la autoridad competente entonces sería la Organización Mundial de la Salud. Bueno, la Organización Mundial de la Salud solamente investigaría, indagaría. Aquí tendríamos que ir a la Corte Internacional de Derechos Humanos. Podemos ir a la Corte Internacional de Derechos Humanos aquí y pudiéramos ir
a la Corte Interamericana, es decir, presentar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque como esto ha afectado a nivel mundial, ha afectado a toda América, nosotros podríamos activar la Corte Interamericana a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o irnos directamente a la Corte Internacional de Derechos Humanos e interponer ahí una acción. No es competencia de la Corte Penal Internacional porque solamente ellos tienen competencia en lo que es genocidio, lesa humanidad, crimen de agresión, crímenes de guerra. Y ella misma tendría que accionar, no accionan los particulares, sino un Estado en contra de otro. Bueno, esto accionaría, presentaría el mismo Estado panameño en perjuicio de China, pero la figura delictiva no reúne los requisitos de lesa humanidad, de genocidio, de crimen de agresión o crímenes de guerra. Esta es una figura interesante de analizar lo que sucedió. A ver, Alcides, que levantaste la mano, dime. Sí, profesora, con respecto a la figura que lo tipifica, allí no entraría en el libro segundo, el título 15, ¿verdad? Sobre los delitos contra la humanidad. No contra los delitos de la humanidad, porque en los delitos de la humanidad entra genocidio, lesa humanidad. Y aquí en Panamá, el crimen de agresión y crimen de guerra lo manejan en los delitos contra la personalidad jurídica del Estado, pero sí constituye delitos contra la salud pública. Nosotros nos hemos visto afectados, independientemente de cómo haya sido la causa. Bien. Para la próxima clase, tiene que estudiar. Le voy a decir lo mismo de hoy. Voy a continuar hablando aquí de los temas. Ya nosotros habíamos visto la aplicación de la ley en el tiempo, en el espacio, es con respecto a qué lugar se aplica la ley penal panameña. Ya vimos que en el territorio panameño, que la aplicación de la ley penal en el espacio tiene que ver con el principio de territorialidad y de defensa que le expliqué hace un instante, y se aplica, está regulada en los artículos que van del 18 al 21, en los hechos punibles que se hayan cometido en el territorio panameño. El artículo 18 me explica en mi segundo párrafo qué nosotros podemos entender por territorio panameño, o lugares donde Panamá ejerce su jurisdicción. Por ejemplo, las embajadas. En las embajadas, que son las casas o los apartamentos que alquile el Estado panameño para tener ahí su representación diplomática. Panamá no puede comprar esa casa, no puede comprar ese apartamento, pero sí lo alquila. Entonces, todo lo que ocurra dentro de ese espacio se considera territorio panameño y se aplica la ley panameña. El artículo 19 me dice, no importa que haya ocurrido en el exterior, se aplicará la ley panameña cuando se hayan cometido delitos contra la humanidad, contra la personalidad jurídica del Estado, contra la salud pública, contra la economía nacional y contra la administración pública, o
delitos de trata de personas, delitos de desaparición forzada, falsedad de documentos de crédito público panameño, de documentos en general, de sellos, timbres, de la moneda panameña, la moneda de curso legal, la moneda panameña, el balboa, curso legal, el dólar. Siempre que en este último caso se haya introducido o pretendido introducir al territorio nacional. Se aplicará la ley penal panameña, ya lo analizamos. Ahora, disculpe que Ajá. la interrumpa. Dime. Quisiera agregar como parte de esa extensión de la territorialidad de nuestro Estado, en este caso el panameño, también los buques y las aeronaves con bandera panameña. Claro Se que podría sí. aplicar la ley penal panameña. Exacto, que tengan bandera panameña, exacto, que hayan sido abanderados. Los aviones, ¿no? Los aviones. Aquí tenemos esto que se habla en el 20, que se produzcan o deban producir los resultados en el territorio nacional, en perjuicio de panameños, o por agentes diplomáticos panameños, por la autoridad nacional, o que una autoridad nacional haya negado la extradición de un panameño o de un extranjero. Se puede negar la extradición de un extranjero. ¿En qué momento? Cuando la pena que se le va a aplicar a ese extranjero en el otro país sea la pena de muerte, o cuando el delito por el cual se le está solicitando su extradición sea de naturaleza política. ¿Cuáles son los delitos de naturaleza política? Los que afectan la personalidad jurídica de un Estado, tanto la nacional como la internacional. El caso más conocido es la sedición. Personas que estén asusando el levantamiento de la población en contra del gobierno de turno. Y el 21 dice que independientemente de la disposición vigente, en lugar de la comisión del delito y de la nacionalidad del imputado, fíjense, aquí hay algo interesante en este artículo. Si existe algún tratado, si existe algún convenio que dice que ante determinada figura delictiva la jurisdicción la tendrá Panamá, entonces Panamá actuará, impondrá su ley penal. Por ejemplo, esto ocurre, yo le decía a mis alumnos en la clase pasada, cuando un ejemplo, cuando una figura delictiva se comete en alta mar. ¿Por qué ustedes creen que los narcotraficantes buscan alta mar para hacer sus transacciones de droga, pasarse la cantidad de droga? Porque en alta mar hay una regulación. Está, por ejemplo, en la Convención del Mar, y ahí se señala, ahí se establece, dependiendo qué tan cercano estaba el barco, el buque, el bote, de una determinada área de la frontera o de la zona de un determinado país, entonces se aplicará esa ley. Eso es lo que hace alusión aquí cuando dice que a quienes cometan hechos punibles previstos en los tratados internacionales vigentes de la República de Panamá, siempre que estos les concedan competencia territorial. Bien, jóvenes. Veo que siempre participan los mismos. Es la misma gente que está aquí aguantando y aguantando. Sin embargo, hay que estudiar más. Por favor, ya la próxima clase, en la próxima semana, estamos a punto, los días pasan volando, de culminar el segundo módulo. Y lo que estamos dando aquí es básico. Necesito que estudie cómo se analiza un código penal, cómo se estudia el código penal. Búsquelo en el canal de YouTube. Eso es básico para penal.
Bien, jóvenes, nos vemos la próxima clase. Dios los bendiga. Hasta pronto. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Hasta luego, profesora. Tenga buen día.